Habíamos anticipado hoy en Arriba Mar del Plata un tema realmente muy interesante que vamos a desarrollar con Florencia Muchico en esta columna de la ciencia del sexo, porque siempre es muy interesante saber cómo abordar con nuestros hijos el tema de la educación sexual, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo está, Florencia? Buen día, ¿Cómo gracias estás, por estar Germán? hoy. Buen día. ¿Qué tema, no? Un tema Que por lo menos ahora se habla más que antes, ¿no? Vos corregime, ¿se habla mucho más o no? Nos hemos permitido hablar un poco más. Hemos transicionado de la charla a tratar de naturalizar en las situaciones cotidianas, en las cosas que pasan todos los días, poder hablar de sexo. Y es necesario poder hablar de sexo. Tanto la UNESCO como la OMS, como las sociedades mundiales recomiendan que y explican que el silencio es un factor de riesgo. Claro. Que necesitamos hablar de sexualidad con nuestros hijos. Bueno, ya de por sí también tenemos en la escuela, que antes poco y nada también. Y la ESI, pero la ESI empieza en casa. Sí, totalmente. En realidad la ESI empieza en casa. Como todas las cosas, como toda la educación que hacemos con nuestros hijos, empieza en casa. Y tenemos que comenzar entendiendo que la educación sexual es una herramienta amorosa de intervención preventiva, ¿sí? Que es una herramienta de cuidado, de amor, que hablar en casa, que si hablamos en casa estamos haciendo prevención. La gran pregunta del millón alrededor de esto es ¿cómo empezamos a hablar con los chicos? Y tengo por lo menos 3 tips que son fundamentales. A ver, importante, presten atención en casa. 3 tips que son fundamentales. Primero que nada, necesitamos empezar a gestionar nuestras propias emociones, porque cuando llega la pregunta generalmente nos ponemos incómodos o nos reímos o reaccionamos con susto. No, tratemos de reaccionar de la mejor manera, y la mejor respuesta que le podemos dar a nuestros hijos siempre es: qué bueno que me preguntes esto, qué bueno que estés compartiendo conmigo esto, gracias por preguntármelo. Cuando yo respondo, no, sos muy chiquito para preguntarme esto, estoy anulando futuras preguntas. Claro, ahí ya está. ¿Cómo me vas a preguntar? No. Tenemos que buscar una respuesta asertiva que haga que el niño tenga ganas de preguntarnos. Entonces, gracias por contármelo, gracias por preguntarme esto, qué bueno que me lo estés preguntando. Segundo gran punto. A veces, generalmente, no siempre, pero en algunos casos se sienten más cómodos con la madre o con el padre, ¿no? Para hablarlo. Sí. Pasa eso. O incluso mamá y papá nos podemos poner de acuerdo respecto de quién de los dos quiere o se siente mucho más dispuesto a responder. Siempre tiene más llegada que el otro a la hora de dialogar y demás. Sí, señor. Segundo gran punto, indagar antes de informar. Cuando el niño nos dice algo, nos pregunta algo, ¿por qué me preguntas esto? ¿A qué te referís? ¿O de dónde sacaste esa información? Esto nos sirve por sobre todas las cosas para que el niño pueda puntualizar qué es lo que quiere saber, porque a veces nosotros sobreinformamos, a veces le decimos más de lo que necesita saber. Sí, porque tampoco sabemos bien por dónde empezar a veces. Claro. Entonces, necesitamos el disparador de él también. Entonces, empezar preguntándole a qué se refiere, o de dónde salió esa información, o de dónde... Es una manera de tratar de racionar esa información. A veces le decimos un montón de cosas que el niño no preguntó en realidad. Sí, no fue eso. Pero bueno, siempre tratar de responder sin sobreinformar. Tercer gran tip para tener en cuenta: claridad y honestidad. Usar términos biológicos sencillos. Si el chico me pregunta de dónde vienen los bebés, quizás no es necesario que le dé una clase de embriología, y sí puedo explicarle que el bebé crece dentro de un lugar especial de la mamá que se llama útero, y estoy usando los términos correctos. Y si me hace una pregunta que es incómoda, por ejemplo, o que no sé muy bien cómo responder, puedo responder tranquilamente: bueno, ¿podría tomarme un poco de tiempo? Es interesante lo que me estás preguntando, pero ¿podría tomarme un poco de tiempo para investigar? ¿O lo podemos investigar juntos y después te doy la respuesta? Para quedársela, porque después si no quedamos en modo pausa y nos escapamos. Sí, de hecho, qué sé yo. Déjame pensar cómo explicártelo mejor. En la cena lo hablamos. Siempre hay que poner el objetivo. Pero hay que porque así te agarran de sorpresa y no tenés las herramientas formadas como para distribuirlas. Y es que a veces nos sorprende mucho lo que nos dicen. Tal cual. Pero bueno, un gran punto es poder ser honesto. De hecho, ser honesto va a fortalecer muchísimo más nuestros vínculos, y eso va a hacer que también se animen muchísimo más. Y hay 3 preguntas clave que hacen siempre los padres, que es para tener en cuenta.
¿Cómo sé si mi hijo es muy chico para saber esto? En realidad la educación siempre tiene que ser clara y progresiva. Si tiene edad para preguntar, tiene edad para obtener una respuesta. Y obviamente la respuesta siempre la vamos a adaptar a lo que ellos puedan comprender, como decíamos recién con el ejemplo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué hago si me hace una pregunta que me da mucha vergüenza o no sé qué responder? Voy al baño y vengo. Sí. Ya vengo. Espera, espera. Pregúntale a tu mamá. Habla con mamá. No, a ver, ¿qué hago si me hace una pregunta que me da mucha vergüenza responder? A ver. Puedo decirle que, qué sé yo, que me da un poco de vergüenza. Puedo decir, honestidad, por supuesto, ante todo. Puedo decirle, ¿y si lo investigamos juntos? ¿Y si buscamos información al respecto? A ver, todo lo que no le respondamos nosotros se lo va a responder Internet. Hay que elegir quién queremos que le responda. Hay mucha información y quizás también desinformación hoy tienen por todos lados, al alcance de la mano. Y volver con esta cuestión de que si me hace la pregunta que me da mucha vergüenza, que puedo tratar de indagar de dónde salió ese comentario, de dónde salió esa información, para entonces saber cómo clarificarlo mucho más, porque a veces nosotros sexualizamos de más la pregunta que nos están haciendo. Tercer gran punto, si hablo de sexo, ¿no estaré despertando su curiosidad antes de tiempo? No. El silencio es riesgo. Si me está preguntando sobre sexualidad y si yo lo alfabetizo sexualmente, voy a prevenir un montón de cosas. Voy a ponerlo en autos de poder saber cómo puede decidir sobre su cuerpo, cómo puede proteger su cuerpo, y es fundamental. Y a partir de acá viene quizás el mensaje más importante para darle a los padres. Pero lo mejor que nos puede pasar es que nuestro hijo sienta que nos tiene confianza para preguntarnos sobre estas cosas. Siempre que nos pregunta es porque siente que está confiando en nosotros. Entonces lo mejor que podemos hacer es no desperdiciar esa oportunidad y convertirnos en los mejores aliados para que entonces esto sea el comienzo de una relación donde siempre seamos su lugar de confianza. Bien. Esto fundamental. Clave. De a poco, con lo que cuesta, con lo que nos cuesta empezar a pensar en la sexualidad de nuestros propios hijos. Cuesta hablar entre las parejas, imagínate con un hijo. Claro. ¿No? Pero es totalmente necesario porque al fin y al cabo es una forma más de cuidarlos. Sí, sí, hoy un poquito más abierto y naturalizado está. Sí, sí, y hay que seguir por ese camino. Bien, ¿hemos cerrado? Sí, señor. ¿Todo? Florencia, buenísimo el tema, ¿eh? Gracias. Muchas gracias.